Fernando. Oliver. Presente. Profesor. Defi. Presente. Sonia. Alejandro. Presente. Aymara. Presente. Gustavo. Medina. María Alcántar. Presente. Ponce de León. Presente. Jimena. Presente. Rodolfo. Presente. Viviana. Presente. Alberto. Presente. Eduardo. Patricia. Presente. Humberto. Presente. Tapia. Presente. Torres. Presente. Montserrat. Presente. Maximiliano. Gracias. María. Hoy les toca el grupo de Forja, ¿no? ¿A quién va a subir la presentación? Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Qué pasó? Están comentando que no me escuché cuando pasó el... Sí, sí te escuchas. Ah, ok, gracias. Levanta la mano, ¿quién va a subir ¿quién va a subir la presentación? Levanta la mano, por favor. ¿No? Mira, ok. Permíteme. Ya, Frida. Sí, profe. De un momento nada más. Sí, claro. Me parece que ellos tienen que ver. ¿Sí? Sí, está muy bien. Voy a parar. Ah, Permítame iniciar la grabación. claro. Deme un minuto. Y voy a apagar el micrófono. ¿Eh? Adelante. Claro. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar del proceso de forja. Ahí están los integrantes de nuestro equipo. Ok. En la tabla, bueno, lo que vamos a tratar durante toda la exposición va a ser como los antecedentes de ese tipo de proceso, el forjado de matriz abierta, la matriz de impresión y matriz cerrada, forjado sin rebaba, operaciones de forjado, los defectos del forjado, diseños de matrices, fallas en las matrices y máquinas de forjado y la economía del forjado. Comenzando con antecedentes. Podemos hablar un poquito de la historia de la forja. Este es un proceso básico en el que la pieza de trabajo se moldea mediante las fuerzas de compresión que se aplican por medio de matrices y herramientales. Es una de las operaciones más antiguas e importantes en el trabajo de metales. Se puede decir que se remonta desde el año 4000 a.C. y se utilizó por primera vez para realizar joyería, monedas y como diversos implementos, martillando el metal con herramientas hechas de piedra. En la actualidad, las partes forjadas incluyen grandes rotores de turbinas, engranes, tornillos, etc. Así como también en equipos de transporte.
Eh, a diferencia de operaciones de laminado, como lo vimos en la exposición anterior, por lo general se producen láminas y placas transversales y así, las operaciones de forjado producen partes discretas, debido a que es posible controlar el flujo de metal en una matriz y la estructura de los granos del material. Las partes forjadas tienen muy buena resistencia y tenacidad, son muy confiables en las aplicaciones críticas sujetas a grandes esfuerzos. Las operaciones de forjado simple se pueden realizar con un martillo pesado y un yunque, como se hace tradicionalmente con los herreros. Sin embargo, la mayoría de las forjas requieren una serie de matrices y un equipo como prensa y martillo mecánico de forja. Ahí en el esquema que está en la pantalla, en el inciso A es una fundición por medio de procesos descritos, me parece que era de laminado. El B es maquinado de una pieza en bruto y el C es por medio de un forjado. Hay distintas clasificaciones de forjado. Por ejemplo, esta primera es que se divide por la temperatura en la que se trabaja. Por ejemplo, que puede ser a temperatura ambiente, que se llama forjado en frío, o a temperaturas elevadas. El forjado en frío requiere de fuerzas, no. Aquí dice las ventajas, por ejemplo, dice que del forjado en frío es una mejor reproducibilidad e intercambiabilidad. Los problemas de contaminación se minimizan, las propiedades direccionales se pueden impartir en el metal, no se requiere una calefacción y tiene un buen acabado superficial y precisión dimensional. En las desventajas, el metal es menos dúctil, se requieren fuerzas más altas, se pueden producir tensiones residuales indeseables, los equipos y herramientas más pesados son más pesados y potentes, las superficies metálicas son limpias y sin incrustaciones. Las propiedades direccionales impartidas pueden ser perjudiciales y tienen recorridos para compensar la pérdida. Lo siento, es que no alcanzo a ver ahí. Dice la pérdida de ductilidad. En la parte del forjado en caliente se clasifica según la complejidad del diseño de la matriz, la cual está constituida por un par de bloques con dimensiones e impresiones determinadas que sirven para dar la forma al metal mediante un mecanismo que acciona las herramientas formadoras. Las ventajas es la disminución del límite elástico. Los poros pueden reducirse de tamaño o cerrarse completamente durante la deformación. Las temperaturas elevadas aumentan a la difusión, lo que puede eliminar o reducir las inhomogeneidades químicas y el aumento de la ductilidad. Las desventajas del forjado es que las tolerancias son menos precisas debido a que la contracción térmica y la deformación por enfriamiento es desigual. La estructura del grano puede variar en todo el metal por varias razones y las reacciones indeseables entre el metal y la atmósfera circundante. Otra manera de clasificar el forjado es la que vamos a ver como más específicamente, que es debido a la restricción en el flujo del metal, que es la de matriz abierta, de matriz cerrada y el sin rebaba. En generalidades, se ve que por lo general las partes forjadas se someten a operaciones de acabado adicionales, como es el tratamiento térmico, un maquinado, etc. Existe el forjado de precisión, que es un proceso de formado de formas netas o casi netas y puede minimizar esas operaciones de acabado. Los componentes que se pueden forjar también pueden fabricarse mediante otros métodos y cada uno de ellos produce una parte que tiene diferentes características, sobre todo si hablamos de la resistencia y la tenacidad, etc. El forjado, ahora hablaremos del forjado de matriz abierta. Esta es la operación más simple del forjado. La mayoría de las partes forjadas de matriz abierta suelen pesar entre 15 y 500 kilogramos. Sin embargo, hay piezas que incluso llegan a pesar las 300 toneladas. Las partes pueden ser muy pequeñas, como lo son clavos, pernos y tornillos, o muy grandes, como propulsores de barcos. Este tipo de forja se puede representar mediante una pieza de trabajo sólida colocada entre dos matrices planas y cuya altura se reduce por compresión. Aquí, por ejemplo, en este tipo de forja, sucede que podemos observar de una manera como analizar
que haya una deformación sin fricción, que sería como se ve en la imagen A y B. Sin embargo, en la vida real no existe que haya sin fricción. Por ello es que cuando se produce este tipo de forja, se ve como se hacen como curvitas en la pieza, como se ve en la figura C. A esto se le llama abarrilamiento. El abarrilamiento se produce principalmente por las fuerzas de fricción de las interfaces de la matriz y la pieza de trabajo que se oponen al flujo exterior de los materiales en estas interfaces y que se pueden minimizar con un lubricante eficaz. El abarrilamiento se produce por los efectos térmicos, puede reducirse o eliminarse mediante materiales calientes. Para este propósito también es posible utilizar barreras térmicas como una tela de vidrio en las interfaces entre la matriz y la pieza de trabajo. Hay un tipo de forja de matriz abierta que se llama forja de desbaste. Esta es una operación de forjado en la que el espesor de una barra se reduce por medio de pasos sucesivos de forjado a intervalos específicos. Se puede reducir el espesor de barras y anillos mediante técnicas similares de forjado de matriz abierta, como se ve en las imágenes, en la A, B y C. La forja de desbaste puede ser un sustituto aproximado de las operaciones de laminado, por eso es como que es muy importante. Y por lo general, este tipo de forja, el desbaste de trabajo, se es muy importante, es un proceso industrial muy importante. Las formas generales para esta operación son simples, como flechas, discos y anillos. Un ejemplo de la industria del acero es el formado de grandes lingotes cilíndricos o cónicos para convertirlos en secciones redondas o cuadradas. Las operaciones clasificadas en la abierta, podemos hablar de distintos tipos de dados, que pueden ser convexos, cóncavos y por secciones. El primero es una operación de forja que se utiliza para reducir la sección transversal y redistribuir el metal en una parte de trabajo. Los dados cóncavos trabajan básicamente como los convexos, excepto que los dados que se utilizan tienen superficies cóncavas. Y el forjado por secciones consiste en una secuencia de compresiones forjadas a lo largo de una pieza de trabajo para reducir su sección transversal e incrementar su longitud. Se usa en la producción de flechas, ejes y otros productos a partir de lingotes fundidos. Estas son las ventajas y desventajas del forjado de matriz abierta. Las ventajas es la sencillez de sus dados que hacen que el proceso sea bastante económico. Es útil para un número pequeño de piezas a realizar, amplía la gama de tamaños disponibles y tiene altos valores de resistencia. Las desventajas son la limitación en la forma del dado a la hora de crear piezas complejas, la necesidad de obtener la forma final mediante maquinaria, la poca capacidad de producción, la mala utilización del material a procesar y la destreza para llevar a cabo el proceso correctamente. La fuerza de forjado, esta es una operación de forjado de matriz abierta. En una pieza cilíndrica se calcula a partir de la fórmula que se ve en pantalla, donde YF es el esfuerzo del flujo de material, M el coeficiente de fricción entre la pieza de trabajo y la matriz, y R y H son el radio y la altura de la pieza de trabajo respectivamente. Ahora pasaremos al forjado por matriz de impresión y de matriz cerrada. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el forjado por matriz de impresión y de matriz cerrada. Bueno, para empezar, ¿qué es el forjado por matriz de impresión? Esta puede definirse como el proceso en donde la pieza de trabajo toma la forma de la cavidad de la matriz mientras se va forjando entre dos matrices con forma. Este proceso se realiza a temperaturas elevadas, bueno, para mejorar la ductilidad de los metales y disminuir las fuerzas. Bueno, después tenemos a su proceso. Okay. Como podemos apreciar en el video, en el forjado con dado impresor, que también es, así se le conoce al forjado de matriz de impresión, la pieza a fabricar adquiere la forma de los huecos o cavidades al forjarse entre dos matrices con perfil. Y cuando se realiza esta operación, cierta parte del material fluye hacia afuera y forma una rebaba.
Ahí en el video se puede observar con flechas cuál vendría a ser la rebaba. Y bueno, aquí la rebaba desempeña un papel importante, dado que la temperatura elevada y la alta resistencia a la fricción resultante en la rebaba representan una severa restricción al flujo exterior del material en la matriz. Y es por eso que, si recordamos, con base en el principio de que en la deformación plástica los materiales fluyen hacia donde hay menos resistencia, esto se debe a que requiere menos energía. Y bueno, el material empieza a fluir al interior de la cavidad de la matriz, llenándola finalmente, que vendría a ser como el excedente. Bueno, después tenemos la preparación de la pieza a forjar. Para poder forjar una pieza, debemos de hacer que pase por ciertos procedimientos para que esté en condiciones óptimas. Y ya una vez que se tiene a la pieza en bruto o tocho, que también es como así se le conoce, que se va a forjar, se prepara por medios como, por ejemplo, el corte de una barra de material extruido o estirado, una preforma de operaciones como metalurgia de polvos, fundición o utilización de una pieza en bruto preformada mediante una operación previa de forjado. Y bueno, esta pieza se coloca en la matriz inferior y conforme la matriz superior empieza a descender, la forma de la pieza en bruto cambia gradualmente, como podemos observar en la figura, en donde se está indicando las etapas de forjado de una biela para un motor de combustión interna. Y bueno, ahí también podemos observar la cantidad de rebaba requerida para asegurar el llenado apropiado de las cavidades de la matriz. Y la rebaba se puede apreciar de mejor manera en el punto donde dice acabado, ya que si se ve la pieza final, todo el excedente que ya no tiene es la rebaba, pero que de igual manera es necesaria para poder obtener ya la pieza final. Bueno, ¿cuál es la terminología estándar para una matriz común de forjado? En la figura se muestra la terminología estándar para una matriz común de forjado. En vez de hacerse de una sola pieza, las matrices se pueden fabricar de varias piezas segmentadas, incluyendo insertos de matrices, y en particular para formas complejas. Esto es posible ya que al reemplazar estos insertos con facilidad en caso de desgaste o falla en una sección particular de la matriz, y por lo general se hacen de materiales más resistentes y más duros. Y por supuesto que las matrices deben de permitir la extracción de las forjas sin dificultad o sin que se nos lleguen a romper. Dentro de las operaciones de preformado estas operaciones se utilizan para distribuir el material adecuadamente en varias regiones de la pieza en bruto, mediante matrices con formas simples de diversos contornos. Mi compañera Frida les había hablado acerca de los dados cóncavos y convexos, y bueno, en la imagen de la izquierda se tiene primeramente el forjado con dado convexo, en donde se retira el material de un área, y en el forjado con dado cóncavo se acumula en un área localizada para distribuir el material de manera apropiada cuando se da forma previa a la pieza en bruto para forjarla. Después se le da a la parte una forma aproximada. Por ejemplo, pongamos otra vez el ejemplo de la biela, por medio de un proceso conocido como aproximación o bloqueo, utilizando matrices de aproximación. Y la operación final es el terminado del forjado en las matrices de impresión que le proporciona su forma final. Después se elimina la rebaba mediante una operación de recortado de rebabas. Y en la figura de la derecha podemos observar el recorte de rebaba de una parte forjada. Y también podemos observar que el material delgado en el centro se elimina mediante troquelado. Y aquí también tenemos la fuerza de forjado. La fuerza de forjado F, requerida para efectuar una operación de forjado con matriz de impresión, se puede calcular a partir de la fórmula que estamos viendo ahorita ahí en la presentación, en donde K es un factor multiplicador que se obtiene de la tabla 14.2 que está en la inferior derecha. Y subíndice F es el esfuerzo del flujo del material a la temperatura de forjado. Y A vendría a ser el área proyectada de la pieza forjada, incluyendo la rebaba. Y bueno, por lo general en las operaciones de forjado en caliente, la presión real del forjado para la mayoría de los metales va de 550 a 1000 megapascales, que vendrían a ser 80 o 140 KSI, que KSI, recordemos, es kilolibra por pulgada cuadrada.
Y bueno, finalmente tenemos el forjado en matriz cerrada. Anteriormente había mostrado ya el proceso de forjado por matriz de impresión, pero a este mismo proceso también se le conoce como forjado en matriz cerrada. Sin embargo, en este no se forma rebaba, de ahí el término forjado sin rebaba. Y la pieza de trabajo llena la cavidad de la matriz, como podemos observar en la figura inferior, que muestra un forjado de precisión o sin rebaba de un tocho redondo. Y por consiguiente, la presión de forjado es muy alta. Aquí son fundamentales el control preciso del volumen de la pieza en bruto y el diseño adecuado de la matriz para poder producir un forjado con las tolerancias dimensionales deseadas. Y las piezas en bruto subdimensionadas evitan el llenado de la cavidad de la matriz, por el contrario que las piezas sobredimensionadas que generan presiones excesivas y pueden hacer que las matrices fallen de manera prematura o que la máquina se atasque. Bueno, acerca del forjado sin rebaba que menciona mi compañera Marina, les traigo aquí un pequeño video en el que pues alcanza a ver un poco cómo es esto de que la pieza de trabajo original queda contenida en su totalidad y una vez que se aplica la fuerza necesaria, sale la pieza sin ninguna rebaba. Como mencionó Marina, es muy importante que pues en este procedimiento el volumen del material no sea mayor a las tolerancias, puesto que se puede dañar el dado. Y cuando, en el caso del contrario, que nos falte material, pues no se llenará en su totalidad la cavidad y la pieza no saldría completa. Y ahí pues en el video se ve una línea más o menos de cómo es el proceso de producción. Bueno, yo les voy a hablar de las diversas operaciones de forjado. Como primera operación tenemos la de acuñado, que es un proceso de forjado en matriz cerrada que por lo general se utiliza en el troquelado de monedas, medallas y joyería. La pieza en bruto o trozo de metal se acuña en la cavidad de una matriz completamente cerrada. Esto para producir detalles finos, por ejemplo, el detalle en monedas recién troqueladas, las presiones requeridas pueden ser tan elevadas como 5 o 6 veces la resistencia del material. En algunas partes es posible que se requieran varias operaciones de acuñado. En este tipo de operación no se pueden aplicar lubricantes porque quedarían atrapados en las cavidades de la matriz y al no poder comprimirse evitarían la reproducción total de los detalles de la superficie de la matriz y el acabado superficial. Como se puede observar en las monedas, el marcado de partes con letras y números también se puede realizar con rapidez por medio de este proceso. También esta operación se utiliza asimismo con forjas y otros productos para mejorar el acabado superficial y proporcionar la precisión dimensional deseada con pocos o ningún cambio en el tamaño de la parte. Siguiente, perdón. Bueno, tenemos la extrusión de tubos. Aquí este proceso se reduce el diámetro interno y el espesor de tubo con el uso de mandriles internos o sin él. Los materiales extruidos comúnmente incluyen metales, polímeros, cerámicos, hormigón y productos alimenticios. La extrusión puede ser continua, que es la producción de materiales largos, o semicontinua, que es la producción de muchas partes. El proceso de extrusión puede hacerse con el material caliente o frío. Esta operación comienza con el calentamiento del material. Este se carga posteriormente dentro del contenedor de la prensa. Se coloca un bloque en la prensa de forma que sea empujado, haciéndolo pasar por el troquel. Si se requieren mejores propiedades, el material puede ser tratado mediante calor
o trabajado en frío. Una de las principales ventajas del proceso de extrusión es que este radio puede ser muy grande y aún producir piezas de calidad. El cabeceado, también conocido como forjado por recalcado, el cabeceado es básicamente una operación de recalcado que por lo general se efectúa en el extremo de una barra redonda o alambre para aumentar la sección transversal. Algunos ejemplos típicos son los clavos, las cabezas de tornillos, los pernos, remaches y muchos otros sujetadores. El cabeceado puede realizarse en frío, en caliente o temperatura media. Una consideración importante en este tipo de operación es la tendencia de la barra a curvarse si su relación de longitud a diámetro sin soporte es demasiado elevada. Por lo general, esta relación se limita a menos de 3:1, pero con las matrices apropiadas puede ser más alta. Por ejemplo, se pueden tolerar relaciones más altas si el diámetro de la cavidad de la matriz no es mayor a 1.5 veces el diámetro de la barra. El forjado progresivo, este proceso se forja una pieza en bruto dándole forma con una herramienta que la trabaja en varios pasos pequeños. En este proceso, la matriz penetra la pieza en bruto a diferentes profundidades a lo largo de la superficie, esto debido a que el área de contacto de la matriz es más pequeña. Este proceso requiere fuerzas mucho menores en comparación con el forjado convencional por matriz de impresión, y las herramientas son más simples y menos costosas. La operación de penetrado, este es un proceso de penetración de la superficie de una pieza de trabajo con un punzón para producir una cavidad o una impresión. En esta operación, la pieza se puede confinar en un contenedor como la cavidad de una matriz o dejar sin restricciones. La deformación de la pieza dependerá de cuánto se limita su flujo conforme desciende el punzón. Algunos ejemplos comunes de penetrado son el ahuecamiento y la cavidad hexagonal en las cabezas de los tornillos. Después del penetrado puede seguir el troquelado para producir un orificio en la parte. El penetrado también se utiliza para producir regiones huecas en las forjas mediante equipo auxiliar de acción lateral. El proceso punzonado de cavidades o clavado, este proceso consiste en prensar un punzón endurecido con una geometría especial de la punta dentro de la superficie de un bloque de metal. En este proceso intervienen dos herramientas, una que se coloca en la parte inferior de la pieza a punzonar o matriz y otra que se coloca en la parte superior o punzón. La compresión del material genera una deformación a medida que avanza la penetración del punzón en el material. Se inician grietas en los bordes de contacto entre el punzón y la pieza, y la matriz y la pieza. Y a medida que avanza esas grietas se produce una rotura o fractura que hace que se separe la chapa del material de recorte. Estas coinciden las dos grietas y el punzón sigue penetrando hasta provocar la expulsión del material cortado. Por lo general, la cavidad de la matriz es poco profunda. Para cavidades más profundas se puede eliminar parte del material de la superficie mediante maquinado antes del clavado. El forjado orbital. La operación es similar a la acción de la mano y del mortero utilizados para moler hierbas y semillas. Aunque no son de uso regular, los componentes comúnmente que se pueden forjar mediante este proceso son partes con forma de disco y cónicas, como engranes cónicos y piezas en bruto para engranes. La fuerza de forjado es relativamente menor debido a que en cualquier instante específico el contacto de la matriz se concentra en una pequeña área de la pieza de trabajo. La operación es silenciosa y las partes se pueden formar en 10 a 20 ciclos de la matriz orbital. El forjado rotatorio. Este proceso
también conocido como forjado radial o forjado rotatorio o simplemente estampado, es una barra sólida o tubo que se somete a la fuerza de impacto radial por medio de una serie de matrices reciprocantes de la máquina. Los movimientos de las matrices se obtienen mediante una serie de rodillos en una jaula por medio de una acción similar a la de un rodamiento de rodillos. La pieza de trabajo se mantiene estacionaria y las matrices giran, golpeando la pieza a velocidades tan altas como 20 golpes por segundo. Los productos comunes fabricados por este método son las hojas de los desarmadores y las puntas de hierros para soldadoras. También se puede utilizar para ensamblar accesorios en cables y alambres. En dichos casos, el accesorio tubular se estampa directamente en el cable. Este proceso se usa asimismo para operaciones como punteado y dimensionado. Por último, el forjado isotérmico. También se conoce como forjado por matriz en caliente. Las matrices en este proceso se calientan a la misma temperatura que la de la pieza de trabajo caliente. Esto quiere decir que como permanece caliente durante el forjado, se mantiene la resistencia baja y la alta ductilidad de la pieza de trabajo. Además, la carga de forjado es baja y se mejora el flujo del material dentro de la cavidad de la matriz. Esta operación es costosa y la velocidad de producción es baja. Sin embargo, puede ser económico para forjas intrincadas especiales, fabricadas con materiales como el aluminio, titanio y superalaciones, siempre que la cantidad requerida sea suficientemente grande para justificar los costos de las matrices. Bueno, yo les voy a hablar de la forjabilidad de los materiales y de los defectos de forjado. Primero tenemos que entender qué es la forjabilidad. Esta se define como la capacidad de un metal para someterse a las deformaciones sin agrietarse. Para esto se han hecho diversas pruebas, en las cuales yo voy a hablar de dos: la prueba de recalcado y la de torsión en caliente. Para comenzar con la prueba de recalcado, en esta se recalca una prueba, generalmente un cilindro, entre matrices planas, y se observa la reducción de la altura hasta que empieza el agrietamiento en la superficie de barriladas. Cuanto más grande sea la deformación antes del agrietamiento, mayor va a ser la forjabilidad del metal. Siguiente. El siguiente es el ensayo de torsión. En este método, el espécimen tiene que ser un espécimen redondo, se tuerce de manera continua hasta que se rompe. Esto se tiene que repetir varias veces y a diferentes temperaturas, siendo la vez que más vueltas dé antes de agrietarse la temperatura de máxima forjabilidad. Ahí podemos observar una tabla en la que se muestran los diversos metales y aleaciones de orden de mayor a menor, entre más entre mejor sean en su forjabilidad. Para eso es importante mencionar que, si se puede observar, no siempre están en base a la temperatura, ya que para esto influyen muchas cosas como la ductibilidad del material y la resistencia del material, inclusive el equipo con el que se esté calentando. Por eso es que tiene un rango. Siguiente. Ahora sí, los defectos de forjado. Los defectos de forjado, además de generar agrietamiento durante la forja, también se pueden desarrollar otros defectos, ya sea por un mal flujo del material en su matriz. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, que son pliegues formados debido al palmeo del alma. Por ejemplo,
ahí se muestra el proceso por el cual, en base a a una poca cantidad del alma, se llega a un error en los pliegues de la forja. ¿Es el siguiente? Ese es otro ejemplo de un defecto del forjado, que es lo inverso. Esto se debe a un exceso en el material. Siguiente. Los defectos del forjado pueden causar diferentes fallas, como fallas por fatiga y otros problemas como corrosión, y esto va desgastando la vida útil del componente. También se puede, ¿cómo se llama? Se puede hacer una destrucción en los granos, en los cuales se empujan hacia un punto de fractura, que esto hace que sea más propenso a fracturarse. Ok, el diseño de las, bueno, si pueden poner lo siguiente, por favor. El diseño de las matrices de forjado requiere de conocimientos y experiencias con las piezas a trabajar, así casi como de sus características principales, las cuales serían la ductilidad, la resistencia y la velocidad de deformación. Deben ser consideradas las distorsiones de las matrices bajo cargas elevadas, en particular si se requieren tolerancias dimensionales cerradas. Los avances tecnológicos y el uso de simuladores y softwares confiables tienen la intención de apoyar en el diseño de las matrices y eliminar los defectos que se puedan presentar. El preformado es es como utilizar una pieza redondeada para iniciar la matriz. Esto ya hace con la intención de poner una pieza con menos detalles que apoye a la hora de extraer la pieza. El uso de las preformas cuida las cavidades de las matrices en donde se da la forma final. También estas presentan formas más angostas, más altas y con menos detalles, y son versiones de las piezas terminadas, como ya se los comentaba. Ayudan a controlar la cantidad de rebaba en las cavidades finales y distribuyen el material hacia las zonas de la pieza que requieran más volumen. Además, minimizan la cantidad de material de partida que se usa para el forjado de las piezas. Pero no todo es bueno. Si se diseña una matriz con un preformado, puede que se encarezcan los costos de producción, por lo mismo de que se utiliza a veces un poco de más de material o son procesos que no se ocupan. Un preformado correcto con el fin de reducir el desgaste, ya que si entre la pieza de trabajo y la matriz hay mucho deslizamiento, se fricciona y esto hace que la matriz tenga una vida útil más corta. La selección de las preformas requiere de bastante experiencia y cálculos de secciones transversales. Regularmente en la industria la gente escoge utilizar o no una preforma según la experiencia que ya tuvieron. Si en una pieza se requiere una preforma, a lo mejor en otra se requiere otra vez. Es más por ese tipo de cuestiones que se les seleccionan. Ahora sí, las matrices y sus características de diseño. Las matrices se diseñan de manera que se cierren durante el acoplamiento para evitar el empuje lateral y las fuerzas de compensación, también para mantener la alineación de la matriz durante el forjado. Se restringe el flujo lateral lo suficiente para garantizar un llenado correcto de la matriz y se permite que el material fluya a través de los canales, así como la rebaba, como ya lo mencionaba Marina, que se deja una rebaba con la intención de que
no queden huecos. La holgura de las rebabas es entre el 3% del espesor máximo de la forja y la longitud de los descansos suele ser de 2 a 5 veces el espesor de las rebabas. Los ángulos de salida son necesarios para facilitar la extracción de la pieza, ya que al enfriarse la forja se contrae de manera radial y longitudinal. La selección de los radios adecuados es importante para garantizar un flujo suave del metal en la cavidad de la matriz, además de mejorar la vida útil de la misma matriz. Los radios deben ser tan grandes como lo permite el diseño de las piezas forjadas, ya que si son radios pequeños, debido a la tendencia a desgastarse con rapidez, esto es por la concentración de esfuerzos y ciclos térmicos. Los radios pequeños de los filos también causan agrietamientos de las matrices, esto es por fatiga. Además, se deben de prever unas tolerancias porque muchas veces es necesario darle un segundo acabado a la pieza. Ya que las operaciones de forjado se efectúan a temperaturas elevadas, es necesario que los materiales presenten propiedades de resistencia y tenacidad a temperaturas elevadas, templabilidad y capacidad de endurecimiento, resistencia al impacto mecánico y además resistencia al desgaste, en particular al abrasivo, ya que como se los mencionaba, se presenta una fricción entre el material a forjar y la matriz. Los materiales más comunes son aceros para herramientas y matrices, ya que contienen cromo, níquel, molibdeno y vanadio. Además, las matrices se producen de bloques de material que se forjan a partir de funciones y se maquinan. La siguiente, por favor. Luego, en la sección de lubricantes tenemos que se pueden utilizar una gran variedad para estos trabajos. El uso de los lubricantes afecta a las fuerzas requeridas y la manera en la que el material fluye a través de la matriz. Actúan como barreras térmicas entre las piezas de trabajo calientes y la matriz fría, lo que reduce la velocidad de enfriamiento y mejora el flujo de metal. Otro papel que es muy importante que efectúa el lubricante es que actúa como un separador y evita que la pieza forjada se adhiera a las matrices y apoya para que se extraiga. Ok, la calidad y la vida útil de las matrices es muy importante para la manufactura, ya que influye en la calidad de las piezas producidas. Se pueden utilizar varios métodos para fabricar las matrices de forjado, como son la fundición, el forjado, el maquinado, el rectificado, métodos eléctricos y electroquímicos, además de los rayos láser. Estos se utilizan para producir matrices pequeñas. El proceso de producción de la cavidad se conoce como estampado de matrices y el proceso de punzonado de cavidades o clavado, ya sea en frío o en caliente, puede utilizarse para hacer matrices pequeñas con cavidades poco profundas. Una matriz se maquina por medio de fresado en máquinas controladas por computadoras y esto permite que se obtengan acabados superficiales con mayor detalle. De ser necesario, el perfil de su superficie y el acabado se detallan por rectificados y pulidos, ya sea manualmente o como ya lo mencionaba con máquinas. Por lo general a las matrices también se les da un tratamiento térmico con el fin de obtener una mayor dureza y resistencia. Los tratamientos térmicos, si las matrices se forjan a través de acero para herramienta recocido, se debe llevar a cabo un tratamiento térmico para desarrollar una combinación óptima de dureza, tenacidad, resistencia al calor y al desgaste. Estas propiedades se controlan mediante la elección adecuada de la temperatura de austenización, las condiciones de enfriamiento durante el temple y las temperaturas y tiempos de revenido. En las matrices de forja, en las que la tenacidad es de máxima importancia, es fundamental que la velocidad de enfriamiento durante el temple sea lo suficientemente rápida
Esto para evitar que se presenten microconstituyentes indeseables, como sería una alta precipitación de carburos en los límites de grano, perlitas y vainitas. Además, las condiciones de austinización deben ser tales que no se produzca un crecimiento excesivo de grano, ya que se reducirá la tenacidad. Las matrices mecanizadas por electroerosión deben recibir siempre un revenido adicional a 25 grados centígrados por debajo de la última temperatura de revenido. Y la nituración, que es el tratamiento superficial, es un tratamiento termoquímico que endurece la capa superficial, mejorando su resistencia al desgaste. En los casos favorables, el proceso aporta una tensión de compresión residual en la superficie de la matriz y esto sirve para contrarrestar la fatiga térmica. El único detalle es que la capa nitrurada es muy frágil y puede agrietarse o astillarse cuando se somete a cargas mecánicas, especialmente a cargas por impactos. Y la nituración suele realizarse por nitrocarburación en baños de sales o gases o nituraciones gaseosas o iónicas por plasma. Además, la nituración, la herramienta se debe templar y revenirse doblemente. Esto al menos una temperatura entre 25 y 50 grados centígrados encima de la temperatura de nituración. La dureza superficial y espesor de la capa niturada dependen del método y del tiempo de nituración y de las cualidades del acero tratado. Bueno, y ya para finalizar un poco con este tema de forjado, creemos importante mencionar algunos de los maquinarias de forjado ya a nivel industrial, empezando por este video que es de una prensa hidráulica. Pues estas prensas funcionan a velocidades constantes y son de una carga limitada, es decir que pues si esta prensa se detiene si la carga requerida excede la capacidad que tiene. Pueden transmitir grandes cantidades de energía en una pieza de trabajo por medio de una carga constante a través de un recorrido y este recorrido tiene una velocidad que nosotros podemos controlar. Este tipo de prensas son de las más tardadas comparadas con otros equipos de forjado. Y esto ya que la pieza de trabajo puede enfriarse con rapidez debido a la duración. Además, esta prensa consiste en un bastidor con un marco de forja con 2 o 4 columnas, pistones, cilindros, arietes y bombas hidráulicas que están accionadas por motores eléctricos. También es importante mencionar que sus capacidades de prensado van desde 14.000 toneladas cortas hasta 82.000 toneladas cortas en el caso de matrices cerradas. En el siguiente video, por favor. En este tenemos un modelo de un equipo de una prensa mecánica. Son de tipo manivela. En este la velocidad varía desde un máximo en el centro del recorrido hasta 0 en la parte inferior, por lo que son de recorrido o carrera limitada. La energía de una prensa mecánica se puede generar con un gran volantín que es accionado por un motor eléctrico, ahí se ve en el video. Este tiene un embrague que se acopla al volantín con un eje excéntrico, se le llama. También tiene una biela que traduce el movimiento giratorio en un movimiento lineal alternativo. Estas prensas mecánicas tienen altas velocidades de producción, son más fáciles de automatizar y requieren menos habilidades para operarse que otros tipos de máquinas. Sus capacidades van desde 300 hasta 12.000 toneladas cortas. Y aquí en el video pues seguimos viendo cómo se conforman las partes de este equipo, pero ya por el tiempo vamos a pasar en el siguiente, por favor. Las prensas de tornillo. En estas prensas la energía es de un volantín que se ve ahí un poco en la parte de atrás y ahorita empieza a aparecer a la derecha. Tienen una energía limitada y su carga de forjado se transmite a través de un tornillo vertical grande. El ariete se para cuando se disipa la energía del volantín. Si las matrices no se cierran al final del ciclo, esta operación se puede repetir hasta que se complete el forjado. Estas prensas se utilizan para operaciones tanto de matriz abierta como cerrada y son adecuadas para pequeñas cantidades de producción, sobre todo como en partes delgadas que requieren alta precisión. Su capacidad es de 160 hasta 31.000 toneladas cortas.
Siguiente, por favor. Ok, las que son de tipo martillo obtienen su energía de potencial del ariete, que se convierte en energía cinética, por lo que son también de energía limitada. Los martillos pueden operar a altas velocidades y el tiempo reducido de formado hace que se minimice el enfriamiento de la forja cuando pues, ponemos la pieza caliente. De esta manera, las bajas velocidades de enfriamiento de la pieza permiten que forjemos formas complejas, en especial las que tienen cavidades muy delgadas o profundas. Hay martillos disponibles en diferentes diseños y pues son de los tipos más versátiles y menos costosos para el equipo de forjado. Y aquí en el video pues observamos un poco en cámara lenta cómo se da este proceso. Siguiente, por favor. Ahora los martinetes son mecánicos y tienen un recorrido que va hacia abajo y se acelera con presión de vapor, aire o también hidráulica, que puede llegar a 750 kilopascales. Los pesos de estos arietes van desde unos 250 kilos a 22,000 kilogramos. Sus capacidades de energía llegan hasta 1150 kilojoules y pues operan por gravedad de la energía que se obtiene del ariete en caída libre. Los pesos que puede generar este equipo van desde 180 a 4,500 kilogramos tan solo del ariete. Y ahí en el video pues observamos también ya cómo se maneja la pieza, cómo están los operadores. Esto es todo. Siguiente, por favor. Los contramartillos, en este caso se tienen dos arietes que se acercan uno al otro. Aquí lo vemos que es de forma vertical y pues y su finalidad es forjar la pieza que queda en el centro, ¿no? Como las operaciones de forjado de matriz abierta, en esta parte se puede girar entre impactos la pieza para que se forme pues de manera adecuada. Y los contramartillos operan a altas velocidades, pueden transmitir menos vibración en sus bases, por esto de que también se mueven, y tienen capacidades que van hasta 1200 kilojoules. Siguiente. Por último, este es un tipo un poco menos convencional, que se trata de máquinas de forjado con alto índice de energía, por sus siglas es ERF. Con este tipo de máquina, el ariete se acelera rápidamente por medio de un gas inerte, aunque los videos que se observan aquí se está haciendo el forjado más que nada por presión de gas. En el lado de la izquierda vemos como hay un molde, se coloca una pieza metálica que es lo que se ve de color naranja, luego se genera una pequeña explosión en la parte donde está el fluido y esa explosión es la que empuja a la pieza a que quede a la forma del molde. Luego en el video de la derecha vemos cómo se conforman tanques. Ahí pasó muy rápido, pero no sé si vieron que antes estaban como en formas con esquinas y una vez que se hace explotar una bomba dentro, se da una forma final de esfera. A pesar de que hay muchos tipos para este tipo de máquinas, hay problemas que están asociados pues a su operación, al mantenimiento, a que es fácil que generen rupturas. Entonces, también considerando que pues, hay más problemas en cuanto a la seguridad, esto limita que se utilicen en la industria. Es poco frecuente. Siguiente. Y ya nada más por mencionar un poco sobre pues, la economía de este procedimiento. Este costo implica muchos factores, como cualquier otro en la industria. Puede ser según la complejidad del forjado, los costos de las herramientales, las matrices que van a ser utilizadas, pero pues este costo se puede distribuir en la cantidad de las partes que vamos a forjar en conjunto con las matrices que también necesitaremos. Pero finalmente podemos decir que el costo del material de cada pieza o de lo que estamos produciendo pues se reparte entre la cantidad de las forjas, ¿no? Entonces entre mayor cantidad de forjas disminuimos un poco los costos de los materiales que ya tenemos ahí en la empresa.
Sobre la mano de obra, los costos suelen ser algo moderados porque debido a las operaciones que ahora son cada vez más automatizadas y controladas por computadora, se ha reducido mucho la cantidad de pues, mano de obra necesaria. Pues creo que es todo lo que tenía que mencionar aquí al respecto. Siguiente. Por último, vamos a mencionar las referencias, que fueron principalmente estas tres. Todo fue casi de un libro. Y si tienen alguna duda, pueden hacérnosla llegar. Bueno, les voy a decir su calificación. Primero, a todo el equipo le quité 7 puntos a todos, porque no prendieron la cámara. 10 puntos ya no los van a recuperar, la verdad. Eso ya lo sabían de antemano, ¿no? Su calificación es la siguiente. El equipo 1, ya revisé por ahí su trabajo. Tienen 47 puntos de 50. Algunos, lógicamente, que ya tienen muchos puntos acumulados, pues, les voy a poner los 50 puntos más lo que hayan acumulado, todos se los voy a poner, ¿no? O sea, no les voy a quitar ni un solo punto. Esa es la ventaja de participar. El equipo que va a exponer ahorita, Marina tiene 43 puntos, Oliver 93, Nefi tiene 40 puntos, Frida 40, Jimena tiene 43 y Denise tiene 43. Por ahí abrí una carpeta en la unidad 2, voy a abrir en la unidad 3 y 4. Como subo libros, por ahí puse presentaciones porque el equipo 1 fue mi culpa, ¿no? Me los mezcló con los libros y pues para mí es confuso. Miren, muchachos, algún tema que no hablaron, que dejaron de lado, y mucho fue las temperaturas. Ahorita les iba a mostrar las temperaturas de forjado en caliente. Y también las estructuras. Las estructuras son muy variadas y se obtienen mejores propiedades mecánicas que una pieza de fundición. Y por ahí iniciaron con una grafiquita un poquito así muy vaga, pero yo pensé que iban a ahondar un poquito en el tema y es bien fácil encontrar información de estos temas, ¿no? Yo les comenté la palabra repositorio, no se les olvide. Mañana hablamos un poquito de lo que dejaron de exponer. Si quieren mejorar su presentación, tienen 5 días y la suben ahí al Teams, por favor. Falta un minuto, nos vemos mañana. No quiero quitarle tiempo al compañero que sigue, ¿no? Que pasen un buen día y nos vemos. ¿Alguna duda? Profesor, Dígame, Said. solo quería rápidamente hacerle notar la situación de que no muchos de mis compañeros, como pude ver, pudieron llegar a tiempo para el pase de lista, ya que estábamos todavía atendiendo con el profesor Roberto. Sí, Y dígale. en mi caso, cuando entré a la reunión, ya A ver, estaba como 3 lugares debajo de mí. Yo también, profe. dígale al maestro Roberto que hable conmigo para justificar las faltas. Si no, no se las voy a justificar. Sí, él me tiene Muy que bien, hablar, profesor. porque no es la primera vez que se pasa, ¿no? ¿Alguna otra duda? Mm. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Vale, hasta mañana.